Hola a todos. Comenzamos. Hoy participé en un desayuno interesantísimo con Coparmex. Había varias introducciones, pero el conferencista principal fue el presidente, Gustavo de Hoyos. Su exposición estuvo impecable. Tiene muchos conceptos interesantísimos para nosotros en el CONACYT. Estos son puntos como de reflexión de por qué estamos como estamos. Y una reflexión hacia los empresarios, de 3 puntos. Se los voy a leer tal cual como él los dijo. No asumimos a plenitud nuestra responsabilidad social. Se refería a que hubo amplísimos sectores de la población que fueron desatendidos. Y les llegó una voz profética, y después corrigió con pseudo profética, importante el comentario, y los invita o nos invita a apropiarnos de nuestro papel. Luego, el punto número 2, que fuimos muy tolerantes contra la corrupción. Los moches, la corrupción rampante, se dejaron de lado porque se veía que estaba cumpliendo el gobierno la agenda, incluso marcada por Coparmex en este caso. Y se hizo una epidemia, una pandemia de corrupción. Bueno, sin comentarios. Y nos acostumbramos a vivir en la inseguridad. Aquí hizo comentarios donde los empresarios, bueno, los grandes empresarios, que tienen guardias de seguridad, tienen cámaras, tienen seguridad, la inseguridad no ha sido tan fuerte como para toda la población que no tiene cómo pagar todas esas. Luego hizo hincapié en unos puntos importantísimos en la defensa con este gobierno. Que se ponga por delante la defensa a la libertad. Aquí mencionó la libertad de prensa y que, bueno, después de la libertad de prensa, de la libertad de expresión, salen y bueno, y el libertinaje de expresión también. Aquí menciono a Pedro Salmerón, ¿no? Yo. Bueno, después, la defensa de la economía del mercado. Mencionó el interés del gobierno de hacer su red financiera y sus tiendas. Y mencionó muy acertadamente que no hay un solo testimonio de éxito de que el gobierno, al menos mexicano, haya tenido éxito en cualquiera de sus emprendimientos de Estado, como parte de la economía. Defender el respeto a la legalidad. No, bueno, pues el memo educativo, las cuestiones fiscales, jurídicas. Después mencionó la racionalidad del gasto público. Ahí se las dejo. La defensa del régimen republicano. Aquí habla de que hay una serie de instituciones que están amagando que precisamente son para hacer una presidencia acotada, el Ceneval y muchos otros organismos autónomos que incluso ya tienen una agenda de cómo desmantelarlos, descalificarlos, quitarle a la gente, luego dejar aislado al director hasta que renuncie, etcétera, etcétera. Es toda una agenda perfectamente estructurada, una metodología. Luego, el balance y contrapeso en cámaras. Pues bueno, queda claro que no hay ningún contrapeso. Y menciona que no es una legislatura más cargada que otras, pero sí más al servicio del Ejecutivo, que con disciplina y sin ninguna clase de evaluación para pasar todo como mantequilla. Y el Poder Judicial de la Federación, que está en pleno acoso. Hay jueces que están en pleno acoso para fallar a favor de las iniciativas que tienen, si no, se les van a aventar por todo el trabajo sucio que tienen detrás, o trabajo sin hacer, rezago. Luego,
la defensa del régimen federal. Aquí he hablado del amago que están sufriendo entidades federativas, que muchas de ellas son corruptas, pero están vulnerando totalmente el Estado de Derecho. Esta introducción y esta recopilación, pues es parte adicional, pero lo que también quería yo comentarles es que en la retórica que tiene López Obrador pues el mensaje que trae la gente, siente que él les está dando el dinero. Y no. Los empresarios, todos los empresarios, deben hacer un fuerte esfuerzo. Porque lo que es el mensaje a todos los empleados de este país, de que el dinero que llevan a sus casas es fruto de la iniciativa privada, misma que está siendo vulnerada y atacada. Bueno, el comentario adicional que yo hice fue hacia todos los empresarios, donde debemos hacerles ver a toda la población de que el dinero que ganan y que llevan a sus casas viene de la iniciativa privada, no del gobierno. Y bien dijo Gustavo de Hoyos que sí, cuando lo da el gobierno, es dinero de la iniciativa privada que llega al gobierno y lo reparte. Y lo reparte, bueno, con muchas agendas clientelares. Pero es importante, el dinero total que llevan los empleados viene pues de la empresa, del trabajo de todos. El dinero que ganan los funcionarios públicos y los políticos viene de los impuestos, que también sale de la iniciativa privada. Y el dinero que regalan también viene de la iniciativa privada. Entonces, tenemos que hacer valer en la discusión nacional, en la retórica nacional, en el mensaje a todos, tenemos que ver cómo transmitir ese mensaje a toda la población. De ahí viene el dinero. Y ese fue mi comentario. Ahorita ya les dejo el audio. Verdaderamente está fenomenal. Un abrazo a todos. Podemos ser indiferentes a lo que está pasando. Y por los muchos años que llevo en Coparmex, muchos, un poquito más de 50, que soy consejero de Coparmex, me percato de la importancia que tiene el que la Coparmex se convierta en una empresa más numerosa, para que podamos influir más, para que tenga Coparmex más recursos que le permitan emprender una serie de programas que pues necesariamente cuestan dinero. El propósito de este desayuno, y tengo que empezar por agradecer, por explicarles cómo surgió este desayuno. Este desayuno surgió por una de las exhortaciones que nos hizo Gustavo a varios consejeros, de que teníamos que hacer algo por elemental solidaridad para aumentar el número de socios de Coparmex. 35,000 no son suficientes, pero para un país que tiene, para las necesidades que tiene Coparmex, es absolutamente insuficiente. Es insuficiente porque no hay suficiente conciencia de la mayor parte de la gente, de los empresarios inclusive, de que tienen que ser solidarios con su país, que tienen, como se ha comentado en repetidas ocasiones, que tienen que ser ciudadanos, no solamente empresarios, tienen que cumplir con una responsabilidad social. Bien. En respuesta a la invitación que nos hizo Gustavo, de ver cómo ayudábamos a aumentar la membresía de Coparmex, se nos ocurrió, al empezar, invitar a 20 amigos, 20 o 22 amigos de Coparmex, o muy ligados a Coparmex, y les pedimos
a estas personas que a su vez invitaran a amigos de ellos, la mayor parte de los invitados que no fueran evidentemente ya afiliados a la institución, para ver si con este efecto multiplicador lográbamos pues, un número importante de afiliaciones. Ya les explicará Gustavo más adelante algunos de los proyectos que tiene Coparmex en este momento y que evidentemente requieren de apoyo pecuniario. Yo quiero agradecer a las personas a las que yo invité y por producto de ellos a los invitados y los invitados que hayan logrado una asistencia pues, que a mí me emociona y me impresiona porque supera por mucho lo que yo al principio pensaba que iban a asistir. No tomo más tiempo, les reitero mi agradecimiento. Sí, termino con una exhortación. Pedirles a todos aquellos que se convenzan de que se van a afiliar a Coparmex, y aunque no se afilien a Coparmex, pero que se convenzan de la causa, de la bondad de la causa, que a su vez organicen algún evento de esta naturaleza, invitando amigos de ellos que puedan, que consideren que pueden afiliarse a su vez a Coparmex, de tal manera que multipliquemos esto en distintas, cada uno de ustedes, si se convence de que la causa lo merece, pues podría sugerirnos a 4 o 5 personas y que ellos a su vez inviten a más. Creo que es el único mecanismo para que realmente logremos en un futuro cercano convertir a Coparmex en una institución aún más influyente de lo que ya lo es actualmente. Y ya les contarán, Gustavo, por qué algunos de los proyectos que está encabezando esta institución, y se podrán ustedes percatar, estoy seguro de que vale la pena apoyar a Coparmex. Les agradezco mucho su presencia. Sin duda, todo el testimonio. Muchas gracias, doctor Juan Luis. Parte de ser y hacer del empresario es también ser ejemplo en tu empresa, el actuar conforme a valores y principios, pero también cuidar que lo que hacemos en la casa, en la empresa y en la sociedad sea ejemplo. Desde hace varios años, Coparmex ha estado en una transformación interna de gobierno corporativo, de búsqueda de mejora de sus prácticas, de transparencia, de mejores prácticas. Y que esto también sirva de desarrollo para nuestras empresas socias y que todos podamos ir trabajando para poder decir y hacer lo que pensamos de forma transparente. Un expresidente nacional, Alberto Espinosa, actualmente preside el Comité de Gobierno Corporativo, el cual le va a pedir que se pueda avanzar. Muchas gracias. Sí, por favor, sí. Gracias. Muy buenos días, me da muchísimo gusto darles la bienvenida también y agradecerles por estar aquí con nosotros. De lo que menciona Juan Luis de la coyuntura que estamos teniendo, pues yo sí quisiera nada más tener una reflexión sobre esa coyuntura, porque yo creo que el rol que estamos jugando como empresarios pues sí nos lleva a tener un nivel de participación muy diferente a lo que tradicionalmente habíamos tenido. Y simplemente vale la pena recordar que la posición de los empresarios en el pasado, desde el punto de vista de participar y ser muy activos en organizaciones empresariales, pues no era muy común y no era muy abierta. Y había razones, había estabilidad y había realmente un entorno de negocios de confianza, un entorno en donde había estabilidad en las perspectivas que se
que nos generaban de todos los ámbitos, No de la pero misma necesidad. hoy yo creo que más que nunca estamos viendo que nuestro rol tiene que ser muy activo y muy participativo. Y en ese sentido, vale la pena mencionar que Coparmex pues sí está siendo un protagonista muy importante en el entorno en el que estamos viviendo y en lo que viene. Y el peso de nuestra participación no se puede dar como estamos. No hemos tenido limitaciones en poder participar, sobre todo con un liderazgo importante como el de Gustavo, pero yo sí lo veo todavía que le falta mucho por fortalecer nuestra organización y mucho fortalecer el liderazgo que se está desarrollando como el de Gustavo, porque en muchas ocasiones vemos su participación sola. Hay pocos que están actuando y pocos que están participando, y sí veo una gran necesidad de que el compromiso del empresario sí se dé también en organizaciones como esta, en la línea en la que está siguiendo la Coparmex a través de su presidente, pues sí, actuar, participar, contribuir y construir. Y en ese sentido, me toca en la parte interna de la Coparmex, dentro del fortalecimiento institucional, que haya transparencia y que haya adecuadas normas y adecuadas prácticas que sean ejemplo dentro de toda la gestión que estamos realizando, porque muchas veces cuando hay dependencia, sobre todo en el caso del gobierno, pues ya nuestro actuar se ve de forma muy diferente. Y quiero decirles que, como decía Paco, tenemos varios años que hemos estado buscando cómo transparentar más la función de la Coparmex, que sus socios actúen con toda transparencia y libertad. Y ello nos ha llevado a modificar estatutos y a establecer normas que nos permitan actuar sobre las mejores prácticas. Y hoy puedo mencionar que ya no tenemos ninguna dependencia de ninguna entidad gubernamental en ningún sentido. Eso pues, ha sido un poco difícil porque muchas organizaciones tenían recursos públicos para algunos proyectos, pero hoy ya la Coparmex decidió no tener ninguna dependencia de ninguna especie del gobierno. Yo creo que ello pues, ha sido importante dar ese paso, es un ejemplo para muchas otras organizaciones, y todo lo que se llega a dar en adelante en cuanto a la participación de la Coparmex va a ser ampliamente libre y sin ninguna liga en ese sentido con el gobierno. Nos toca el gobierno corporativo introducir prácticas a nivel de todos los centros empresariales para que esto se cumpla. No es fácil, pero llevamos ya un avance muy importante en todo el país y todos los centros empresariales para que todo empresario que participe tenga la plena libertad y la conciencia que lo hace precisamente en una organización con esas características. Y por otro lado, en cuanto a la participación, que yo diría fundamental de ustedes, no solamente el afiliarse y participar con los pagos de una cuota que ayuda y que fortalece la estructura financiera de nuestra organización, es la participación, el talento, las propuestas y lo que puedan lograr junto con toda la estructura de la Coparmex para cumplir los objetivos fundamentales que están íntimamente ligados a nuestros principios y a nuestro valor. Yo creo que ello pudiera contribuir en el futuro y en el corto plazo a que la contribución de la Coparmex a través de los empresarios, de sus empleados y de la sociedad sí nos pueda dar ese contrapeso o darnos la oportunidad de sí poder detener toda la serie de iniciativas que se están generando y que están afectando el actuar, que están afectando el entorno del negocio, pero sobre todo la confianza de los empresarios. Seguramente estarán bien respaldados en caso de que decidan participar con la Coparmex. Yo los invito a que con toda apertura y con toda la libertad que puedan contribuir y puedan
aportar el talento y puedan aportar lo que sea necesario dentro de su gestión, dentro de su papel, dentro de su rol, para contribuir primero a la estabilidad de nuestro país y segunda, en que instituciones como esta se fortalezcan y logren los objetivos que tienen planeados. Muchas gracias. Muchas gracias, Alberto. Sin duda nos une Coparmex, nos une la mística. La mística es esta parte más allá de las necesidades inmediatas, de querer vender más, de ser productivos. Nos une esta mística de creer que podemos hacer algo trascendente y de que esta organización puede ser un instrumento para hacer cosas trascendentes. Sin duda, parte de la mística requiere bases sólidas de principios y valores, que es algo que caracteriza y ha buscado la institución a través de sus 90 años. Y qué mejor que este mensaje lo pueda dar una de las personas que ha cuidado y ha sido un resguardo de esta mística de Coparmex. A los Rita, por favor, muchas gracias. Muy buenos días, bienvenidos todos. Y ya la vida de empresario y habiendo ocupado distintos puestos y ser presidente de cámaras y defender intereses, siempre me ha parecido muy importante que tengamos claro qué está detrás, qué es lo que hace que nosotros podamos trabajar libremente en la empresa. Estos son una serie de valores y principios que los tenemos que tener claros, que los tenemos que estar revisando, que los tenemos que estar actualizando y, aparte de los voluntarios, en Coparmex nos toca hacer ese trabajo y alentar a todos y cuestionar a todos y influir en que en el diálogo, en nuestras reuniones, los temas se vean no solamente desde el punto de vista de los intereses que son afectados, sino qué principios, qué valores son los que están en juego y qué es lo que tenemos que defender. Si algo, yo pienso, nos distingue Coparmex, es esa defensa de valores y eso es lo que nos da la fuerza y eso es lo que nos permite trabajar para construir un mejor país. En los últimos trabajos que hemos realizado nos damos cuenta que tenemos el título de empresarios, pero antes de empresarios somos ciudadanos. Y la categoría de ciudadanos no nos la podemos quitar nunca. Podemos dejar de ser empresarios, pero seremos toda la vida ciudadanos. Y como ciudadanos tenemos que participar. Y la invitación esta mañana, a la cual yo me uno a mis compañeros que han hablado antes, es que nos acompañen a participar en la construcción de un mejor país. La coyuntura no es en todo desfavorable. Hay temas que se han señalado que tenemos que tomar nosotros y encauzarlos bien. Y tenemos que saber cómo hacerlo y cómo influir. La invitación es: acompáñenos, alienten a otros a que se unan a este esfuerzo y seguramente podremos seguir adelante con un mucho mejor futuro. Muchas gracias. Muchas gracias Agustín. Como les decía, el día de hoy es nuestro aniversario, 90 aniversario. Muchos de ustedes a lo mejor ya recibieron una invitación a nuestro cóctel hoy en la noche. Los que no hayan recibido, nos daría muchísimo gusto que nos acompañen hoy en la noche al festejo de aniversario, el cóctel de aniversario. Tenemos un programa, yo digo, de lujo, porque van a estar nuestros expresidentes alternando y platicando sobre lo que han vivido en la historia a través de estos años en Coparmex.
tenemos más de 10 expresidentes, y por supuesto nuestro presidente nacional. Es muy importante, nos dará mucho gusto que nos acompañen. Aquí está la invitación, es a las 7 de la noche en la ubicación de Reforma 180, piso 35, es un edificio nuevo que está en Reforma de Insurgentes. Entonces, por favor, si hoy no hay mucho tráfico aquí por la esa hora, entonces a lo mejor para no estar en tráfico los esperamos ahí en la tarde-noche. Parte para nosotros importante, como lo han comentado las personas que accedieron a la palabra, es la participación y la suma de todos ustedes. En mi función como director general, cuento con un gran equipo de apoyo y seguimiento para que cada uno de ustedes el día que diga que quieren participar, les podamos ayudar a la inclusión, a platicarles cuáles son las condiciones de trabajo, cuáles son los espacios de participación. Porque más allá de solamente ser socio, nos interesa su talento, su esfuerzo, su dedicación. Y hay muchos espacios en Coparmex donde ustedes pueden sentirse y participar activamente. Aquí me permito presentar a mi equipo de grandes empresas, Baal, Lili, Jaime, que aquí están, aquí a todos en la mano. Todos ustedes tienen un folder donde está la tarjeta de Magali y están también mis datos ahí en el folleto. Con mucho gusto los estaremos atendiendo. A la salida hay una pecera donde, si gustan dejar su tarjeta, para que los contactemos la próxima semana para poder visitarnos. Estas empresas nos dará mucho gusto que nos puedan recibir y platicarles a detalle las ventajas y los beneficios que pueden tener, que pues qué mejor que ya lo mencionaron hace rato mis compañeros de Coparmex. Como les comenté en un principio, Gabriel Marcel decía que no vive como piensa, termina pensando como vive. Y aquí sí queremos ser personas que creemos que podemos cambiar las cosas y podemos transformar a nuestro país. Y qué mejor que nuestro presidente nacional, Gustavo de Hoyos, nos platique de estos retos, el papel que tiene la Coparmex ante México de hoy. Gustavo, por favor. Muy buenos días a todos, a todas, buen provecho. Empiezo agradeciéndole a Juan Luis Prieto, quien tuvo, como ya él mismo lo explicó, la iniciativa de este desayuno. Y bueno, para que el ciclo termine bien, ojalá que esto que les decía Paco hace un momento, que nos dejen su tarjeta, pueda permitir cerrar este ciclo virtuoso y que podamos contarnos a los que no lo son todavía pronto como socios de esta gran institución. Créanme que es una tarea apasionada, van a sentirse profundamente orgullosos de trabajar por el país desde la empresa. Este es el salón pletórico de amigos. Voy a resistir la tentación de referirme a cualquiera de ustedes porque tendría que hacerlo de todos. Y déjenme en esta oportunidad agruparla en 3 segmentos. Primero quisiera platicarles un poco acerca de lo que es Coparmex, al menos brevemente, porque a veces hay algunas confusiones y creo que es pertinente en una oportunidad como esta explicarles qué es la Coparmex, cómo está organizada. En un segundo segmento, como bien lo señalaba Juan Luis, les platicaré de 4 o 5 de las iniciativas que estamos impulsando, al menos de manera muy breve. Hay otras más, pero voy a tener que dejar de lado por razones de tiempo. Y en la parte final, si me lo permiten, quisiera compartir con ustedes cuál es nuestra visión, como lo decía Agustín y lo decía Alberto, del reto que tenemos hoy de frente a los empresarios, de aquellas fortalezas, aquellos desafíos que tiene el país y sobre todo qué hemos decidido la Coparmex hacer hacia adelante para ser una institución que contribuya a preservar lo que se debe preservar y a cambiar ciertamente lo que también tiene que cambiar. Empiezo platicándoles brevemente acerca de la Coparmex. Como bien lo refería nuestro director Paco, justamente hoy, hace 90 años, en Monterrey, Nuevo León, se configura el primer sindicato patronal del país. Algo que quisiera dejarles por principio de cuentas muy claro es que la forma legal de esta institución son sindicatos patronales independientes. Tenemos hoy 65 sindicatos patronales independientes, los cuales están agrupados en 13 federaciones regionales y a su vez las federaciones están agrupadas en la Confederación Patronal de la República Mexicana. ¿Por qué nos hacemos llamar sindicatos y por qué hemos preservado esta forma de organización? Nuestros fundadores, cuando identificaron hace 90 años
que había una corriente de pensamiento y de gobierno que claramente se inspiraba en las corrientes de la época marxistas, socialistas. Vieron con claridad que era muy importante aprovechar este resquicio legal de la entonces recién aprobada Ley Federal del Trabajo, que prevía la existencia de sindicatos obreros y también de sindicatos patronales. Entonces, por eso es que la Coparmex surge de un sindicato patronal, y eso, más allá de una forma de organización, marcó por años el ADN de la organización. Aquí no nos cuesta ningún trabajo decir que somos un sindicato de patrones, y por lo tanto nuestra misión fundacional, aunque sea ampliada en el paso de los años, tiene que ver con unir, con representar y con defender intereses legítimos del sector privado. Es decir, aquí no nos avergüenza de ninguna manera decir que esa es nuestra misión fundacional, por eso estamos conformados como sindicatos, y desde luego esta defensa de intereses legítimos siempre tiene una conexión, porque son intereses, insisto, legítimos con los mejores intereses del país. La Confederación está, les decía hace un momento, constituida por federaciones que agrupan a su vez estos 65 socios empresariales. Tenemos otras formas transitorias de agrupación, que son representaciones, delegaciones, y cuando ya se conforman en un lugar del país un número suficiente de empresarios y se cumplen esos requisitos, finalmente se conforman ya como sindicatos patronales. Estamos con sindicatos patronales en 65 regiones geográficas y además otras 19 delegaciones, por lo cual tenemos 84 puntos en el país donde todos los días hay el binomio de los voluntarios y por otro lado de los profesionales. Esto, digamos, es la parte más notoria, más conocida de la organización. Compartirles que la operación de estos sindicatos patronales y la propia confederación tiene una columna vertebral que le da permanencia, capacidad de trabajo sistémico en el largo plazo, que son los profesionales que encabeza Paco López, nuestro director general, y un equipo que tiene un desenvolvimiento en lo nacional y también en el ámbito de lo local. Y por otro lado, un grupo importante de voluntarios. En cada centro empresarial, en cada sindicato patronal hay un presidente, hay un consejo, y esta estructura se reproduce hacia lo nacional, y en su caso a mí me toca presidir precisamente en carácter de voluntario la confederación. Hay otras dos dimensiones menos conocidas, pero igualmente importantes. Una de ellas que tiene que ver con las asociaciones. Hay varias sociedades intermedias, algunas cámaras empresariales y también algunas asociaciones que se afilian como tales a la Coparmex. ¿Por qué razón? Primero, porque quieren apoyar la causa de la Coparmex, pero segundo también porque algunas de ellas, en razón del tipo de empresas que agrupan, en algunas de las causas que de repente tienen que defender o encabezar, o les falta masa crítica en algunos casos, o bien por la relación que tienen con entidades públicas, ciertas causas, ciertas coyunturas, no las pueden gestionar de manera directa, y entonces les viene bien que sea la Coparmex la que en ciertos momentos lleve a cabo esta representación. Cuidamos mucho no meternos donde no debemos, y a petición de parte, para decirlo de alguna manera, subsidiariamente apoyamos la tarea de estas asociaciones, y ahí les podría hacer un recuento de prácticamente un centenar de instituciones de diverso tamaño, desde cámaras, insisto, empresariales hasta asociaciones civiles, en las cuales también llevamos a cabo una importante representación. ¿Me han asignado, por favor? Un poquito dañado la garganta. Y una tercera dimensión, no menos importante, son las grandes empresas que, digamos, en una participación muy madura y en una dimensión nacional, han decidido que, aparte de participar en el lugar donde tiene a lo mejor su principal explotación o las oficinas centrales, participan en la confederación, hacen una aportación solidaria, participan en estas comisiones, y en los casos, digamos, más maduros, participan algunas de ellas en todos los lugares donde tienen operaciones, un centro de distribución, una instalación fabril. Y esto evidentemente para nosotros es el caso ideal, porque permite que estas grandes empresas, por un lado, participen
en los temas de carácter nacional, pero que también estén presentes en las situaciones de ámbito local, que ustedes saben, a final de cuentas, la realidad del país se conforma por muchas microregiones, cada una de las cuales tiene sus propios retos. Entonces, esta es la dimensión de la Coparmex. Paco les decía hace un momento que representamos 36,000 empresas, y poco más del 30%, no aparte, perdón. Gracias. Hay mucha eficiencia. Les decía, eso es lo que permite estas tres dimensiones, que tengamos la agrupación de las empresas, de la representación de prácticamente 5 millones de trabajadores que participan en ellas, y es lo que hace a la Coparmex conjuntamente, desde luego, fundada en los principios y en los valores que mencionaba tanto Agustín como Juan Luis, pues que le dan forma a esta gran confederación. Dejo hasta aquí esta parte, bueno, y déjame hacer una precisión más. A veces se hace una confusión, sobre todo quienes no están muy relacionados con las instituciones empresariales, del rol que nos corresponde a cada una de las organizaciones, particularmente me refiero de las que participamos, de las 12 que participamos en el Consejo Coordinador Empresarial. Yo quiero decirles que cada institución tiene su razón de ser, cada institución tiene su misión, y desde luego que a las grandes confederaciones a las que tenemos una presencia territorial, es a los que nos corresponde dar, digamos, el primer frente, las batallas más, digamos, a veces frontales frente a decisiones de los gobiernos, no nomás del federal, de los ayuntamientos, de los gobiernos estatales, y el rol que le asiste, y me parece que está bien que así sea, al CCE, es el de coordinar estas agendas. No siempre son coincidentes, a veces tenemos visiones discrepantes entre los organismos, procuramos que se queden en lo interno, pero nos permite coordinar agendas. Lo menciono porque a veces me parece de manera injusta, se señala que otra organización no está realizando la tarea que le corresponde. Yo lo que sostengo es que cada cual tiene una misión, así como si hablamos, déjenme usar un ejemplo, a lo mejor muy afortunado, en un país las Fuerzas Armadas están en Estados Unidos, por ejemplo, están los Marines, está la Navy, está el Army, hay el cuerpo diplomático, y a cada cual le toca una misión. En la Coparmex, por la mística, por la forma en que estamos organizados, nos toca ir a donde otros no pueden ir, nos toca ser los primeros que salgamos, nos toca dar las batallas más frontales, y lo que sí les aseguro que ya en el trabajo interno que realizamos cada miércoles en la Comisión Ejecutiva del CCE, pues bajo el principio de división del trabajo, pues hay tareas específicas que le toca a cada uno de los organismos. Nunca deberíamos esperar que el presidente de la Asociación Mexicana de Bancos, por ejemplo, déjenme utilizar un ejemplo, tenga una declaración a lo mejor con el nivel de vocalidad que lo tiene el presidente de la Coparmex. Son empresas reguladas, y probablemente el nivel de la represalia que podría venir de un funcionario por una declaración fuerte, pues sería muy difícil de procesarla, no importando el tamaño de la institución. Ese tipo de restricciones no tenemos en la Coparmex, pero además, siendo un sindicato, nuestra misión fundacional es asumir, digamos, claramente este tipo de causas, y a veces, también lo digo con claridad, generar los espacios para que pueda haber otras instituciones que hagan una tarea, a lo mejor a veces poco comprendida, pero siempre necesaria de poder cerrar acuerdos. Con eso no quiero decirles que siempre estemos en la batalla, también hay cosas que en lo cotidiano afortunadamente se van gestionando, pero el papel de la Coparmex, no tengan ninguna duda, no se focaliza en dar servicios. Aquí se defienden principios y valores, y yo siempre sostengo que entre claudicar en una posición y perder interlocución, prefiero perder interlocución. A esta institución siempre le corresponde defender los principios. Esto normalmente pues no es muy cómodo a los funcionarios, por más que lo trate de hacer uno de manera respetuosa, comedida, fundada. Sin embargo, esta institución siempre tiene que ser inquebrantable en la defensa de las causas empresariales, de los principios, de los valores, de lo que nos hace ser como país. Y si hemos tenido 90 años de historia, créanme que esa ha estado plagada de momentos difíciles, pero siempre nuestros liderazgos han mantenido esa congruencia entre los principios que tenemos y el actuar cotidiano de la organización. Dejo hasta aquí esta explicación de la Coparmex y un poco el entorno en el cual se desenvuelve,
para platicarles, como decía Juan Luis, de algunas de las cosas que estamos haciendo. Empiezo señalándoles que este evento aniversario, que hoy nos congregará en la tarde y al cual desde luego les ratifico la invitación, se va a llevar a cabo en un edificio de reciente inauguración, hace apenas 2 o 3 años, en el cual se van a ubicar, esperamos a partir del mes de marzo, las nuevas oficinas nacionales de la Coparmex. En este edificio hoy no estaremos en el piso donde van a ser las oficinas, pero les puedo anticipar que estamos prácticamente empezando ya las obras para su adecuación. Es un edificio ya construido como tal, y ahí tendremos prácticamente 2.000 metros cuadrados de instalaciones, tanto las oficinas que albergan a los profesionales, a la presidencia de la Confederación y algunas otras instancias, pero de manera muy relevante y en algo que ha sido un anhelo largamente acariciado, tendremos prácticamente 1.000 metros cuadrados de salones como estos. Nos permitirá tener reuniones hasta de 300, 200, 100 personas, de tal manera que todos los grupos de trabajo, voluntarios que sesionen de manera cotidiana tengan un espacio que no sea itinerante, sino que podamos tener ahí todas nuestras reuniones. Entonces, este es un proyecto, no quiero aquí cambiar el objeto del desayuno, pero bienvenidos si alguno se quiere apuntar para participar en este proyecto, bienvenidos. Estamos en un nivel avanzado en el proceso de fondeo, pero ya saben que en esas cosas siempre falta el dinero y siempre son bien recibidas las aportaciones. Por otro lado, decirles que estamos en un proceso de algo llamado Coparmex 100 para en los próximos años ampliar la huella territorial de la Confederación. Hace un momento les decía que estamos en 65 socios empresariales, pero no necesariamente en las 65 ciudades más importantes del país. Y les explico, aquí no hubo una planeación lineal de la Confederación, sino que los liderazgos que existen en el país o situaciones a veces de cacicazgo local hicieron que tuviéramos presencia en algunas ciudades donde son centros pequeños, porque esa es la dimensión de la comunidad, pero con una gran tradición. De tal manera que de estos 65 centros, según hemos hecho análisis, estamos en poco más de 45 de las principales 100 regiones geográficas del país. Y tenemos un proyecto de crecimiento que estamos ya desdoblándolo con mucho orden, para donde ponemos la bandera nunca más tener que quitar, pero que esperamos que en los próximos años podamos estar en las principales 100 regiones geográficas del país. Hemos hecho un estudio que no solamente parte desde el nivel de población o unidades económicas, sino cuál es el nivel de desarrollo relativo que tendrá, digamos, de aquí a 2050 esa región, para asegurarnos que en los próximos años ahí tenga que estar la Coparmex. De la mano con esto, que es el crecimiento territorial, tenemos una estrategia en construcción, digo en construcción porque esto todos los días cambia, que le llamamos en casa Coparmex Digital. ¿Por qué le llamamos de esta manera? Porque hoy, si bien es cierto, hay que tener la huella firme en el territorio, el nivel de interacción se hace por aire, y tenemos que asegurar que esta presencia física que nos da la cercanía con ustedes, con los empresarios de todas estas regiones, también lleguemos ya no a miles, sino a millones. Y no me detengo demasiado a reflexionar con ustedes, porque es evidente cómo hoy muchas de las políticas públicas, mucha de la ideología que se plantea, tiene que ver precisamente con este medio de difusión que es el signo de nuestros tiempos. Entonces, tenemos una estrategia bastante robusta que tiene como objetivo que tengamos, sí, desde luego, una interacción con empresarios, pero de manera perfectamente diferenciada con mucho más sectores de la población. El reto que tenemos primero es que haya una más clara valoración del papel del empresario, un claro entendimiento de por qué las empresas son importantes para el país, y también que las acciones que tomamos, que tienen la mejor ejecución en lo corto, que se llevan a cabo en una sala de juntas, tengan un entendimiento entre millones de personas, de tal manera que hay un respaldo social para estas causas que defendemos. Y de esta iniciativa quiero compartirles y pedirles que apoyen el primer desdoblamiento que tuvimos a partir del 1 de julio pasado. Arrancamos el 1 de julio una plataforma de comunicación que se llama Dices, así hashtag Dices, tú dices o yo digo, que está hoy en todas las plataformas. Está desde luego en un sitio de internet, está en Twitter, está en Instagram, en Facebook, en YouTube, no sé cuál me falta, pero creo que son todas. Y que tenemos como propósito que de aquí a finales del año próximo llegue cada mes al menos a 25 millones de personas.
Para encabezar esta plataforma, hace unos meses se unió al equipo de Coparmex Lázaro Ríos. Como ustedes saben, por 20 años fue el director editorial de Reforma, y ahora Lázaro, con un equipo que él mismo formó de periodistas experimentados, de creativos, está encabezando este esfuerzo. Lo que les puedo dar como referencia, que aunque estamos todavía, algunos llaman la etapa beta, todavía perfeccionando los productos, la frecuencia, codificando los mensajes, pues ya llevamos como unas 3 alusiones directas ahí en las mañaneras, donde el presidente dice que a él le sirve como tafil, dices, pero bueno, nosotros, lo bueno es que ya lo está siguiendo, y bueno, hay mensajes que ahí se están procesando. Esta plataforma de Dices está destinada a esos 30 millones de personas que no tienen una gran claridad de qué proyecto de país tienen que apoyar, muchos de los cuales probablemente votaron por Morena el pasado 1 de julio, muchos de ellos seguramente ya tienen dudas de si fue la mejor decisión, y lo que pretendemos es tener un diálogo informado, temas complejos, tener capacidad de sintetizarlos y luego de codificarlos para que esos mensajes, para los que no leen 5 periódicos diarios, los mensajes importantes les lleguen de tal manera que podamos formar opinión pública. A final de cuentas, hoy hay que reconocerlo, muchas de las decisiones que avanzan o que se paralizan tienen que ver con las ponencias de opinión pública, y aunque es muy robusta la estructura de Coparmex, no nos bastan 36,000 empresas con sus colaboradores, estamos llegando, como les decía, a 20, 25 millones de personas cada mes, para que tengamos la certeza de que realmente estamos logrando influir en las políticas públicas. Lo digo en plural, normalmente cuando lo mencionamos parecería que nos referimos únicamente al ámbito federal. Esto tiene que ver porque afortunadamente el mundo digital permite esa diferenciación y esa segmentación para llegarle a audiencias a nivel de cuadrantes, incluso de carácter municipal y estatal. Entonces, eso estamos muy avanzados. Les invito a que lo sigan, que compartan sus contenidos. Ya sé que nuestra generación, los que no somos ni centennials ni millennials, no se nos dio de forma nativa a las redes sociales, pero pónganlo ahí de sus likes, Dices, así lo van a encontrar en todas las plataformas, incluso en WhatsApp lo pueden compartir, porque necesitamos que esto sea una onda expansiva. También compartirles que hemos lanzado recientemente, justamente la semana pasada, el jueves, una estrategia que hemos denominado Alternativas por México. Digo, lo lanzamos el jueves pasado, porque en realidad el proceso es un lanzamiento involuntario, hace como 2 meses en una de las portadas de la revista, y les platico rápidamente cuál es el propósito. En la Coparmex, desde siempre hemos tenido una gran claridad que los cambios verdaderos, los cambios que se han hecho en este país, parten de la acción ciudadana, parte de líderes que han identificado la problemática en seguridad, en educación, en el medio ambiente, y que luego paulatinamente se van agregando otros actores, y finalmente esto trasciende y constituye leyes e instituciones públicas. También identificamos, y esto fue un largo proceso de análisis, que aunque han pasado cosas muy relevantes gracias a la participación ciudadana, hay mucho más que se puede hacer. Y entonces la decisión que tomamos en la Coparmex, insisto, en la misma ruta que por muchos años hemos seguido de impulsar la participación ciudadana, es darle potencialidad. Así como hay aceleradoras empresariales, aquí estamos haciendo aceleradoras del activismo social, de tal manera que estas, digamos, instancias que son asociaciones civiles, que son fundaciones, que son líderes individuales, y que ya están participando en temas tan importantes como los consejos anticorrupción, los comités o mesas de seguridad pública en las ciudades, en distintas conformaciones ligadas a la calidad de educación, al medio ambiente, derechos de género, a todas estas causas que ya están ahí. Nuestra pretensión es, a lo largo de lo que queda este año y el próximo año, poder reunir al menos a 6,000 líderes. Aquí no estamos hablando de personas que sueñan con hacer cosas. Aquí estamos en un padrón de personas que ya están haciendo cosas, y la idea es que con distintos niveles de profundidad, porque no tenemos las capacidades económicas y humanas para llegarle a todos con el 100%, vayamos generando capacidades para que puedan influir. Si influyen 500 personas, influyen 5,000. Si llegan a 5,000, pues que llegan a 50,000 o 500,000. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues primero dotándoles de una estrategia de recaudación de fondos, para que puedan de alguna manera nutrir el activismo que están llevando a cabo. Segundo, dándoles capacidades en el mundo digital. Muchas de estas instituciones no tienen una página de internet, no tienen cuenta de redes sociales o las llevan de una manera poco profesional.
enseñándoles el proceso de vincularse con el gobierno, porque por ejemplo algunos están luchando porque haya pizarrones en las escuelas, pero empiezan la gestión en octubre, cuando ya se cerraron los presupuestos. Entonces, a cada instancia, digamos, con gente profesional, le estaremos conformando unidades de apoyo para que en lo que ya están haciendo lo hagan de manera mucho mejor, con mayor alcance. Y en los casos, digamos, más excepcionales, porque aunque todos son notorios y son, digamos, verdaderamente inspiradores, hay algunos que son realmente sorprendentes. Pretendemos que en este primer ciclo, que estará durante este año y el año próximo, lleguemos a poco más de 400 líderes de alto rendimiento. A 400 personas les vamos a dar un entrenamiento de alto rendimiento, apoyados con equipos académicos, profesionales, con técnicos de datos, para asegurarnos que esos 400 sean la punta de lanza de un gran movimiento que permita reafirmar, darle mayor fortaleza a la participación social. Nos han dicho en muchas ocasiones, y no dejo la pregunta en el aire, mejor me anticipo, que si esta es una escuela de cuadros o es una institución preparada, no sé, para conformar un partido político o algo así. Categóricamente les digo, no es así. Esta es una iniciativa de Coparmex, aprobada de tiempo atrás por nuestros órganos de gobierno. Lo que subyace, lo que está presente, eso sí, es una clara convicción que, a diferencia de lo que se dice y se descalifica hoy diariamente desde el Poder Ejecutivo, la participación ciudadana, claro que sí es importante. Nosotros no nos compramos la idea de que aquí arriba esté el gobierno, en medio el vacío y abajo el pueblo sabio y bueno. Nosotros pensamos que este país requiere sociedades intermedias, requiere de líderes, y que eso es lo que realmente va a permitir que haya una conducción bajo el principio de subsidiariedad dentro del país. Nosotros estamos apostados en esto. También, lo digo con claridad, no nos quite el sueño si algunos de estos 6,000 líderes son invitados por algún partido político, el que sea, por varios de ellos, y son candidatos a regidores, a diputados, a alcaldes o gobernadores. Esto ha ocurrido siempre. Los líderes en todo el país, no digo nada más los que están cerca de la Coparmex, pues son identificados por los partidos, y más ahora que hay un gran descrédito, que hay una gran asimetría en la participación, es altamente probable que estas personas que, insisto, están ya trabajando en causas muy heterogéneas, sean invitados, y qué bueno que sean invitados. Pero tenemos, y se los digo con toda claridad, la absoluta convicción y el entendimiento de la Coparmex, que si alguno de estos líderes da el paso, desde luego no lo vamos a cuestionar, ni mucho menos vamos a hacer escarnio de ello, pero hasta ahí llega el papel de la Coparmex. La Coparmex no va a convertirse, no lo ha sido y no será nunca una institución de corte político partidario, pero reconocemos ciertamente que el país sí necesita líderes, y qué mejor que surjan de las personas que ya están probadas, que tienen un prestigio en su comunidad y que sabemos que realmente tienen un compromiso previo o persistente a que puedan tener alguna participación en la parte pública. Finalmente, decirles algo que está en gestación, un poco les doy aquí la primicia. Hemos estado, sobre todo a resultas de la experiencia del colectivo No Más Derroches, que como saben ustedes, estamos impugnando el proceso de decisión para abandonar las obras de Texcoco y tratar de construir un aeropuerto en Santa Lucía. Hemos cada vez ido clarificando la idea de que la defensa de la legalidad, la defensa de la racionalidad, en los próximos años estará muy ligada a las herramientas legales. Así es que es muy probable que en las próximas semanas o meses, esto que ahora pues es un grupo de WhatsApp y es un hashtag No Más Derroches, podamos formalizar de una manera tal que no en una sola causa, sino que en distintas causas pueda tener un frente jurídico siempre dentro del Estado de Derecho. Nunca vamos a ir a quebrar una puerta a Palacio Nacional, como a otros se les reconoce y hasta se les valora. Nosotros siempre dentro del Estado de Derecho, con las herramientas que da el propio orden jurídico, pero no solamente quedarnos en la declaración, con la designación, cuando hay decisiones en lo público, a veces del Congreso, a veces del gobernador, a veces del propio presidente, que significan un claro retroceso a los avances que hemos tenido como país. Y justamente, ustedes lo saben, hoy en la mañana, en la madrugada, infortunadamente se aprobó el paquete de las leyes secundarias del sector educativo. Muchas veces nos preguntamos por qué sigue. Desde luego que pues, sigue combatirlo. Lo que hay que poner en la mesa, que hay que estar organizado para combatirlo, y nuestra convicción, conjuntamente con personas que lo han venido haciendo de tiempo atrás, como Claudio X González, como otros, es que tenemos que tener una estructura
lista para ello. Y probablemente, me adelanto un poco, me parece que por su naturaleza, por su conformación, muy probablemente el lugar donde va a albergarse esta iniciativa, aunque tenga la participación de otros, es justamente en la propia Coparmex. Dejo hasta aquí lo que tiene que ver con lo que estamos haciendo, algunos de los proyectos institucionales, para referirme ya un poco a los temas del entorno, y porque quisiera al final tuviéramos un espacio para la interacción. Miren, en la Coparmex, ya lo decía hace un rato Agustín ahorita, tenemos la convicción de que a pesar de los problemas de la coyuntura, tenemos una oportunidad de país, yo siempre digo un México ganador. A veces cuando estamos tan inmersos en las problemáticas cotidianas, nos nubla el entendimiento, la razón, lo que a veces le llaman los problemas de la cocina, y no levantamos un poco la mirada para cerciorarnos de lo mucho que este país se ha transformado en los últimos años. En Coparmex lo tenemos bien claro, y sobre todo lo digo en este momento porque ustedes saben que en la retórica pública, en el discurso del presidente, se menciona que en los últimos 36 años, lo cito tal como el presidente lo menciona, el país hubiera caído en la debacle, y se nos presenta un escenario como si antes, en los momentos del arriba y adelante, o la solución somos todos, en este país hubiera sido el paraíso terrenal, el paraíso de las libertades, de la economía, y poco se dice de los desafíos, de las graves carencias que teníamos en ese tiempo. Nuestra visión de la Coparmex es enteramente distinta, no tiene nada que ver con ese panorama. Nosotros pensamos que en los últimos, déjenme redondear la cifra, en los últimos 40 años, y a lo mejor debe estirar un poquito más o cortarla más, no me meto en esos detalles, pero digamos en las últimas 4 décadas, el país ha tenido, en lo general, si hiciéramos un balance general, un importante avance. Yo creo que hay 3 dimensiones en las cuales tenemos que reconocer. La más importante seguramente en el ámbito de las libertades. El país es un país mucho más libre del que teníamos hace 40 años. Impensable que un dirigente empresarial, un articulista, un medio de comunicación pueda tener los niveles de vocalidad que se tienen hoy, y que no empezaron el 1 de julio, hay que decirlo con toda realidad, se vinieron construyendo como los que hoy tenemos. Pero no solamente en el ámbito de libertad de expresión, las libertades empresariales, las libertades en materia educativa, han hecho que este sea un país donde paulatinamente, aunque es un proceso inacabado, los principios de la democracia liberal paulatinamente han venido ganando espacio. Por otro lado, ustedes recordarán, hace 40 años este país era un país, le decían, de rectoría económica del Estado. Bueno, algunos suspiraban de economía centralmente planificada. Y paulatinamente, en un proceso que no fue fácil, hubo muchas reformas fallidas en el camino, muchos intentos que no fueron exitosos. Nos fuimos trasladando a un escenario de economía y mercado. Hoy México en apenas 40 años logró que prácticamente el 80% de la actividad económica, ¿Tienes tiempo después de un poco más, quiero platicar esté contigo del lado privado? Y eso es una buena noticia porque yo creo que ahí se explica cómo, a pesar de que ha habido gravísimos errores en los gobiernos, nos está viendo en el actual, el país en lo general sigue avanzando, porque aunque lo que pasa en lo público afecta a todos, ciertamente el motor, lo que hacen ustedes, lo que hago yo cada día, es lo que mantiene la maquinaria, el gran tren de la economía avanzando, aunque tengamos un maquinista que se duerma. El gran tren de la economía, aunque lo quiera dar en sentido contrario, sigue avanzando. Y por eso es que nosotros sostenemos que con todos los segundos que podamos aquí hacer una larga lista de pendientes, ciertamente es mejor. Y tercero, y ahí habría que tal vez señalar como hito la suscripción del TLC. México es un país abierto, de aquel México cerrado, que se veía lombrido, ensimismado, donde muy pocas empresas tenían participación extranjera, donde tal vez la actividad petrolífica era la única que tenía una incidencia relevante en materia de exportación. Pues hoy México es, aunque cueste trabajo decirlo a veces, una potencia exportadora. Muchas de las empresas, ustedes participan, no estoy aquí descubriendo ningún secreto, tienen una presencia relevante en Europa, en Asia, en Sudamérica, ganando mercados, líderes de muchos mercados. Y entonces, estas 3 dimensiones que hacen de México un mejor país, mejor que aquel que teníamos en el 76 y años previos, son los que nos deben de mover a mantener y preservar la fórmula
que nos ha mantenido en ese camino y que ha permitido que vayamos avanzando. La pregunta es, si eso va tan bien, ¿por qué los mexicanos no lo han visto tan bien? ¿O por qué, a pesar de esos avances, tuvimos una decisión como la que se dio el pasado 1 de julio? Probablemente podemos teorizar largamente al respecto. Yo les diría que lo que sin lugar a dudas influyó, y bastante me parece, pues son 3 elementos fundamentales. El primero de ellos, que no asumimos a plenitud nuestra responsabilidad social. Es decir, pensamos que el desarrollo que veíamos nosotros era un desarrollo que estaba llegando a toda la población, y hay que decirlo con claridad, dejamos amplísimos sectores de la población de lado, y que después de que esperaron que la democracia iba a cambiar todo y se dieron cuenta que no pasó nada después de que hubo alternancia, después esperaron que las reformas iban a cambiar todo y sus circunstancias siguió igual, pues cuando llegó una voz profética o pseudoprofética a decirles que había otro camino, pues lo compraron. Entonces, el primer elemento es, tenemos que hacer algo para apropiarnos de nuestro papel en la responsabilidad social e empresarial, que va mucho más allá de pagar buenos sueldos, va mucho más allá de pagar correctamente nuestros impuestos, sino que tenemos que incidir mucho más para que esta esperanza de que el sistema que defendemos nosotros es el correcto, pues pueda permear amplísimos sectores de la población. Si no lo hacemos, va a ser muy difícil que, por más que tengamos una gran convicción nosotros, podamos que ese entendimiento llegue a la población. Un segundo elemento que me parece fundamental, fuimos tolerantes con la corrupción. A veces me incluyo en esa tolerancia porque a todo pasado siempre digo tendríamos que haber hecho mucho más, y algo hicimos. Fuimos tolerantes porque veíamos que había algunas decisiones correctas, y entonces tratando de que no se variara lo que iba por muy buen camino, que incluso la agenda nuestra, permitimos que pasaran excesos que nunca debieron de haber ocurrido. Nos acostumbramos a la ceguera de taller de pensar que era normal los moches, la corrupción rampante, asumir que el funcionario en turno tenía que ser socio de nuestras empresas o nuestros proyectos, y esto pues creció de manera inmoderada en los últimos años, hay que decirlo con claridad. Y no fue un tema en 1 o 2 estados, no es un tema únicamente en el ámbito federal o que se pueda atribuir exclusivamente a una formación política. Fue un problema, una enfermedad que se nos convirtió en epidemia, y yo digo que hasta pandemia en los últimos años, y eso pues no solamente nos tocó a la bolsa a nosotros, le tocó la bolsa a ciudadanos que tienen casi nada, y entonces pues la Comisión de que las cosas no pueden ser peor, pues prácticamente tuvo un camino de salida en una expresión política como la que se les planteó el año pasado. Y finalmente nos acostumbramos a vivir en inseguridad. Afortunadamente nosotros tenemos la capacidad de contratar un servicio privado de transporte de valores, seguridad fuera de nuestras casas, un automóvil blindado, un chofer entrenado, cámaras a lo mejor para que vigilen el acceso a nuestra casa o a nuestra empresa, pero no tuvo la sensibilidad de qué forma este problema que sabíamos que estaba ahí estaba vulnerando lo escasísimo que tiene la gente de menos recursos. Es más grave cuando a una persona de escasos recursos se le roba un cilindro de gas que si nosotros nos robaran un automóvil último modelo. Digamos, el nivel de afectación para esta persona probablemente sea mucho mayor, porque además nosotros tenemos un seguro, afortunadamente. Entonces, esta sensación de abandono ante la inseguridad, ante la corrupción y ante la pobreza, pues ciertamente fue uno de los catalizadores que permitió pues una decisión y un sentido todavía hoy de falta de entendimiento en los sectores, en otros sectores de la población, de lo que está en riesgo. ¿Por qué? Porque el nivel de la afectación llegó a una conclusión tal de que prácticamente nada podía ser peor de lo que se estaba viviendo. Así es que tenemos ahí, me parece, un gran reto en lo personal y desde luego en esta organización, de cómo logramos hacer esta clara diferenciación de aquellas cosas que sí funcionaron, que permitieron este desarrollo en la economía, en la democracia, en la apertura, y también ser sensibles y promover los cambios y ser parte actuante de ellos en aquellos factores que mantuvieron esas condiciones a las que me refería hace un momento. La pregunta es, esta segunda o tercera transición que sufrió el país el pasado 1 de julio, ¿a dónde nos encamina?
Aquí en Coparmex, por ejemplo, cuando fue la transición del año 2000, señalábamos que había las posibilidades de consolidar la transición o había riesgos de una involución, de una regresión. Yo creo que esa paradoja, esa disyuntiva, hoy la tenemos nuevamente que plantear. Es decir, qué bueno que México ya es una democracia madura, nadie le puede escatimar ese calificativo a nuestro país. Hemos tenido en 18 años la capacidad de alternar en las instituciones prácticamente en todos los puntos de la geografía política. No cualquier país puede decir que tiene este nivel de transiciones, esta capacidad de tomar decisiones como lo ha tenido México de manera organizada. Pero bueno, la pregunta ciertamente es ¿a dónde nos lleva esa alternancia? ¿En dónde se enfoca las corrientes no solamente de pensamiento, sino de gobierno en el país? Y en la Coparmex, y soy claro en ese sentido, sí estamos claramente preocupados y ocupados, sobre todo por algunas decisiones que nos parece sí pueden trastocar los fundamentales que nos definen como país y que son además fundamentales para que el sistema que creemos nosotros, que es el que en este país, el de economía de mercado, pueda funcionar. Y me voy a referir básicamente a 6 aspectos en los cuales tenemos hoy la decisión de la Coparmex. Así se ha incluido en nuestro plan estratégico que recientemente se aprobó y que ahora también está como un mandato a quienes tenemos una responsabilidad en nuestros estatutos. Primero, hemos definido que esa institución sea una que ponga por delante de todo la defensa de la libertad. Ese es el principio esencial, inclusive antes de la economía de mercado, que tenemos que defender. Y parecería algo muy general, pero yo los invito a que reflexionen cómo hoy se está cuestionando la libertad. Hoy, desde lo público, desde la propia Presidencia de la República, en algo que hubiera sido absolutamente impensable en otros momentos, se descalifica, se ataca. Lo mismo un medio de comunicación, no importa la orientación ideológica que tenga, lo mismo se cuestiona a un funcionario público de un órgano autónomo porque toma una decisión, lo mismo se señala a un juez cuando resuelve, lo mismo a un periodista cuando escribe una columna, o a un activista social como Mexicanos contra la Corrupción, o a la Coparmex, o a un exministro de la Corte. Hoy lo cotidiano, y no nos podemos acostumbrar a ello, es una corriente de intolerancia, de despotismo, que pone gravemente en peligro la libertad. Y si estas libertades básicas de opinar, de escribir, de actuar desde las organizaciones lo perdemos, inmediatamente detrás viene la pérdida de otras libertades, como es en materia de educación, ya no digo las libertades económicas. Entonces, una misión, digamos que hemos asumido como primaria en la Coparmex es la defensa de libertad en todas sus manifestaciones, y les pido que lo registren así, porque cada vez que hay una acción de cualquier gobierno que traiga implícito un menoscabo de libertad en cualquiera de sus formas, ahí tendrá que estar desde luego la tarea de la Coparmex. Un segundo elemento primario que hemos definido es la defensa de la economía de mercado. A ver, es un hecho, lo acabo de mencionar, que en este país en las últimas 4 décadas dimos pasos importantes hacia una economía de mercado. No me meto aquí a las cifras, pero es evidente que hoy este país se mueve mayoritariamente, y qué bueno que se decía, gracias a lo que hacemos en las empresas. Y el papel del gobierno, particularmente del gobierno federal, afortunadamente se fue cada vez más orientando a lo que es su tarea, que es prestar servicios públicos, dar seguridad, se supone, impartir justicia, normar la convivencia social, regular algunos sectores de la economía. ¿Qué es lo que hoy estamos viendo? Que hay un renacimiento de esta idea del Estado omnipresente, y particularmente aquí me refiero omnipresente o con pretensión de ser omnipresente en el ámbito económico. Ya tenemos hoy desafortunadamente los primeros indicios de ello. Revisen ustedes el ámbito financiero, cómo el gobierno está pretendiendo hacer competencia abierta en el sector financiero con sus bancos. Revisen cómo hace unos días o semanas se anunció esta nueva empresa del gobierno federal para competir en el ámbito de las telecomunicaciones. Tenemos al ejército hoy construyendo aeropuertos y haciendo otras cosas, y hay un plan ahí que se está cada vez clarificando más
para que el gobierno tenga algunas miles de tiendas de bienestar donde pueda hacer competencia directa a las cadenas comerciales detallistas que se han establecido, obviamente con precios subsidiados artificialmente con impuestos y claro, a cambio de una tarjeta que vincule ese consumo a una militancia. Entonces, no nos pase por alto estas primeras amenazas del regreso de un Estado que se quiere creer empresario. Si permitimos que esto ocurra, este larguísimo proceso que no estuvo exento de muchos errores, de desincorporaciones fallidas, podemos ver una involución al México de los 70s y al rato podríamos tener a finales de este sexenio, no sé si 1.200 podríamos tener, pero a lo mejor sí 100 o 200 empresas pretendidamente productivas del gobierno, y esto, mis amigos, está absolutamente probado en el mundo entero que no es funcional, y particularmente en México no hay una sola experiencia de gestión empresarial exitosa desde el ámbito del gobierno, pero además vulnera el sistema de economía y mercado que nosotros defendemos. Un tercer elemento que hemos asumido en la Coparmex, y lo digo de manera muy resumida, porque nosotros está muy bien construido, es el defender el respeto a la legalidad. Es decir, no podemos aceptar que en nombre de la justicia o en nombre de una transformación o en nombre de lo que alguien considera moral, eso sea una justificación para que se violente la ley. Y hoy, ustedes lo saben, tanto en temas como el famoso memorándum educativo, cotidianamente esa es la articulación, la forma como se vocaliza. Si una ley es inmoral, debe pasarse por encima. Nosotros creemos que si esto lo aceptamos, permitimos que sea lo cotidiano, el sistema mismo de convivencia social, no se diga en economía y mercado, el cumplimiento de los contratos, prácticamente se pone en acecho. Así es que estamos empeñados en la Coparmex y por eso es que junto con otras organizaciones estamos en el tema del aeropuerto, en este litigio. Más allá del daño económico, lo que estamos defendiendo es un principio de respeto al Estado de Derecho. Y no tengo absolutamente ninguna duda que en esa cancha, como lo mencionaba hace un momento, en el respeto a la legalidad en todas sus formas, tendremos que ser actores fundamentales en los próximos años. La verdad es que nos tiene bastante esperanzados y prefiero que sea el caso de los litigios del aeropuerto, que como nunca antes, profesionales del derecho, prácticamente 50 o 60 despachos de los que no cobran barato precisamente están donando su tiempo pro bono para que se puedan defender estas grandes causas. Esto lo tenemos que hacer mucho más grande porque son tantos los frentes que se están abriendo que a veces tenemos que dejar pasar unos por falta de capacidad de enfrentarnos en todo, pero tenemos que hacer que se cumpla el Estado de Derecho. Y aquí llamo la atención que tendremos que hacerlo valer en muchos ámbitos, pero destaco la gravedad en el ámbito fiscal y tributario. Ustedes saben que la reforma que hoy se está procesando tiene elementos de gran preocupación. No quiero hacer de esto una charla del ámbito fiscal, pero seguramente sus profesionales ya les han advertido de temas absolutamente sensibles, y más allá del aumento de una base, de una tasa, de un elemento de impuesto, lo más preocupante es el nivel de control, de omnipresencia que pretende tener el gobierno en la actividad empresarial. Ustedes saben, dentro de esta iniciativa, entre otras cosas, está previsto la revelación forzosa de cualquier estrategia fiscal, es decir, ya no le basta al gobierno con tener capacidad para, con ciertos requisitos, iniciar una auditoría, de revisar tus registros, tus sistemas. Ahora quieren que a priori les reveles cuál es la estrategia, digamos, de optimización fiscal o de cumplimiento, para a priori poder decir si te la aprueba o si no te la aprueba. Y eso ya pasa, digamos, los límites de la eficiencia regulatoria y ya se mete con la estrategia empresarial. Menciono este caso, pero ciertamente los casos, digamos, elementos son mucho mayores, y aquí otra vez insisto, tendremos que estar defendiendo la legalidad. No les gusta mucho, y ahora aún se incrementa aquí inmediatamente viene una descalificación de estar a favor de los defraudadores o a favor, digamos, de que los empresarios no pagan ningún impuesto. No es así, simplemente lo que queremos es que haya respeto a la legalidad, incluido desde luego el ámbito fiscal. Un cuarto elemento es que vamos a defender en la Coparmex, ¿cómo lo puedo decir resumido?, el ejercicio racional de la función pública. Algo que hay que reconocer, más allá de los cambios de gobiernos desde que llegó la alternancia, y diría yo en los 2 sexenios anteriores, es que
paulatinamente se fueron generando, por un lado, capacidades humanas, pero también normas, procedimientos y métodos que permitieron que cada vez más el ejercicio del gobierno, no está exento de casos tradicionales de corrupción, pero de una racionalidad en la toma de decisiones. Hoy lo que vemos, y ya que me decirlo así de manera clara, es que se ha dejado de lado el método, el análisis, la información, la planeación, la visión de largo plazo, y ahora los grandes proyectos, las grandes decisiones de política pública, va por delante el impulso, la ocurrencia, el sofisma, la ignorancia en muchos casos, y atrás va el gobierno como bola tratando de regular o de justificar las decisiones de un caudillo, de la inspiración del momento. No se puede explicar de otra manera los principales proyectos que ha anunciado la actual administración. El otro me preguntaban en Yucatán, en Mérida, si estaba a favor o en contra del tema. Yo le decía, mire, no sé si estoy a favor o en contra, yo sé que estoy en contra del método por el que se decidió. Porque ¿dónde estuvo el estudio de rentabilidad social para señalar que ese tren tenía que estar en esa región y no en el Bajío? O simplemente queda mejor construir carreteras musicales que hacer un de esas características. Más allá de si hablamos de refinería, más allá si hablamos del Tren Maya o si hablamos de Santa Lucía, el común denominador es la pérdida del método, de la evidencia, de la racionalidad en la toma de decisión. Y esto en un país, en cualquiera, pero en un país de recursos escasos es absolutamente inaceptable porque la oportunidad histórica para el país tiene dimensión generacional. Y por eso es que en cada decisión donde ustedes vean que el gobierno o los gobiernos estén actuando sin esta metodología básica, entendiendo que cada gobierno según su orientación tiene un margen de maniobra razonable, pero lo que no se puede perder nunca es la racionalidad en el ejercicio del dinero ajeno, que es el dinero público. Entonces, ahí estamos ellos en la Coparmex a tener una acción importante. Un quinto elemento que quiero destacar, y ya casi termino, probablemente de los dos más importantes, tiene que ver con la defensa del régimen republicano. Bajo este concepto del régimen republicano subyacen dos elementos fundamentales. Primero, la idea de que en este país necesitamos que se mantenga y se fortalezca el equilibrio de poderes. Y en segundo lugar, la convicción de que el país requiere una presidencia acotada y no una presidencia imperial como la clasificó en su momento o la calificó Enrique Krause. ¿Por qué decimos que el país requiere una presidencia acotada y no una presidencia no imperial? Porque si algo se construyó en este país a lo largo de las últimas 4 décadas, tratando de limitar las desventajas que tiene en cualquier país el régimen presidencialista frente a otras opciones como el régimen parlamentario, fue instituciones que le fueran segregando al presidente de la República facultades que en algún momento se ejercieron de manera arbitraria, poco analítica. Y así vimos cómo, por ejemplo, la economía se creó la autonomía del Banco de México. Así vimos cómo en las cuentas nacionales paulatinamente surgió el INEGI, se le dotó de autonomía. Así vimos cómo en el ámbito de la democracia desapareció la Junta Federal Electoral, el Instituto de Gobernación, Bucareli, las concentraciones, y se creó lo impensable en su momento, que era una institución ciudadanizada, y de ahí surgió el IFE, luego el INE, y gracias a eso se dieron las transiciones, incluida la del propio presidente de la República. Así vimos cómo el activo de los datos, la protección de los mismos pasó a una institución también autónoma como es el IFAI, ahora el INAI. Vimos cómo la medición de la eficiencia de los programas sociales pasó de una secretaría a Coneval. Y también vimos cómo surgieron los reguladores con los que a veces hemos batallado y hemos litigado, pero que ciertamente tienen una razón de ser, como la Comisión Federal de Competencia, de Telecomunicaciones, la Comisión de Hidrocarburos, y puedo seguirle con la lista. Más allá del ámbito especial de facultades de cada uno de estos órganos, lo verdaderamente importante es que fue un ejercicio de quitarle al presidente de la República, a sus dependencias directas, facultades que se ejercían de manera normalmente unipersonal. Si hace unos años querías importar, pues había que conseguir un cupo y había que ir a la SECOFI y ser amigo del secretario para que te lo diera, o si querías bloquear a un competidor, pues podías hacer algo ahí. Lo que se logró construir en el país son instituciones, primero colegiadas, con permanencia transaccional,
y con integración mayoritariamente profesional. Sí, con cuotas partidarias, pero el que ponía cada partido, mal que bien, una persona formada. Esto que es un gran activo de la transformación mexicana, el presidente, no estoy haciendo una hipótesis, lo ha verbalizado en muchas ocasiones, le llama el gobierno paralelo. Y hay una agenda de deconstrucción institucional. Insisto, en esto no es una teoría, el presidente lo ha verbalizado con toda claridad en más de una ocasión, y el presidente piensa que solamente tiene que haber un poder ejecutivo unitario y que estas instituciones tienen que desaparecer. Entonces nos parece que más allá de este sexenio, estas instituciones, insisto, tienen la capacidad de limitar algunos de los efectos de diseño que tiene el régimen presidencialista. Y por eso es que tenemos que estar, y lo estaremos en la Coparmex, en la defensa de esas instituciones, en la economía y en la democracia. Lo que hoy es un hecho, y podríamos hacer un recuento institución por institución, que cada una de ellas está bajo acecho, en distinto nivel de gravedad. Pero ustedes revisen cómo hay desde descalificación de funcionarios, en todos casos astringencia presupuestaria, en muchos de ellos un grave riesgo ahora que se está, digamos, iniciando el proceso de renovación de sus titulares, de sus comisionados. Y de hecho tenemos el próximo año, yo creo, una de las digamos, renovaciones más importantes que tiene que ver, ¿quién lo iba a decir?, con la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Aquella que tanto cuestionamos en su momento, es la única institución que promovió una acción de inconstitucionalidad contra la ley de extinción de dominio. Fíjense las paradojas de la vida. Esa institución que siempre tachamos, y me incluyo, como la que normalmente defendía a quienes tenían la presunción de cometer un delito, hoy está defendiendo muchas causas, pero también las causas que nos preocupan como empresarios. Así es que en los años por venir tenemos que estar vigilantes de que los procesos de renovación de esas instituciones no se plaguen de personas que no tienen otro atributo que simplemente obedecer. Ya tenemos un caso de la A a la Z escrita de cómo se hace un homicidio de una institución pública, y me refiero desde luego al caso de la Comisión Reguladora de Energía. Se vulnera el titular, se nominan a comisionados ineptos, se sobrepone un rechazo legislativo, llegan esos comisionados incondicionales, corren o cesan al director, aíslan al presidente y finalmente lo hacen renunciar. Esa es la historia que, si no actuamos, vamos a ver en cada una de esas instituciones, y por eso es que insisto que desde luego en el cabildeo, en la interacción, en las publicaciones, en las entrevistas, pero tendremos que pasar a los medios de defensa legal si queremos que estos 5 años de interacción que nos quedan no impliquen un proceso de deconstrucción de lo que fue un proceso constructivo que llevó prácticamente 4 décadas. En el otro aspecto, en otra dimensión del régimen republicano, es el balance, el contrapeso, el equilibrio de los poderes. No quiero aquí emplearme demasiado, pero ustedes lo han presenciado al igual que yo, que hoy infortunadamente las mayorías, particularmente las que permean en la Cámara de Diputados, con una mayoría absoluta y casi absoluta en el caso de la Cámara de Senadores, pues prácticamente han dejado de lado el debate legislativo. Hoy, si el presidente instruye a su bancada que quiere para determinado día aprobar una reforma, ese ya se aprueba, no importa que haya 3 docenas de reservas, no obstante que esté pendiente el debate en las comisiones. Estamos presenciando un poder legislativo prácticamente subyugado al ejecutivo. Y conste que no defiendo que hubo grandes casos de corrupción de legisladores en las legislaturas pasadas, claro que los hubo, pero dejando de lado estos casos que pueden ser pocos o muchos, no lo discuto. Lo cierto es que en este país, particularmente a partir del año 2000, nos acostumbramos a que el poder legislativo le podía decir no al presidente, y necesitamos un poder legislativo, y ahí viene un reto importante en el 21, que pueda, sí, trabajar en base a mayorías, pero donde también el debate parlamentario sea lo que norme el proceso de formación de leyes, de reforma de leyes, de aprobación, modificación del presupuesto, el proceso de designación de los más importantes funcionarios, no solamente embajadores, sino ministros de la Corte, titulares de órganos autónomos. Y finalmente, preservar la importancia, la independencia, la imparcialidad del Poder Judicial.
Yo coincido en el diagnóstico de quienes dicen que hay casos gravísimos de corrupción, no hay duda de ello. Pero lo cierto es que el Poder Judicial de la Federación ha sido en las últimas décadas un garante de la legalidad, no nada más para defender temas de carácter fiscal, en temas de derechos humanos. Prácticamente no hay materia en los cuales, a raíz de la reforma que impulsó el presidente Zedillo, no haya habido una actuación importante del Poder Judicial. Y hoy se los digo, además, con plena convicción, con inmediatez, que veremos en una audiencia a las 11 de la mañana del día de hoy, en el caso del aeropuerto, esa independencia del Poder Judicial está claramente bajo acecho. Comprometido. Hoy a un juez de distrito que otorga una suspensión, que haga una resolución que incomoda al gobierno, se le amenaza con arrinconarlo, si no es que privarlo a carrera judicial. Hoy no hay uno, sino 2 o 3 ministros de la Corte claramente bajo acecho político. Hoy vemos cómo los magistrados de circuito que tienen a su cargo la revisión de las resoluciones de los jueces, prácticamente se les envían visitas para amenazarlos, poniendo, digamos, en la perspectiva la posibilidad de abrirles expedientes de investigación y a lo mejor removerlos porque hay un rezago que es, digamos, el común denominador sin justificarlo en la resolución de sentencias. Hoy hay que decir, el Poder Judicial está bajo acecho. Y mis amigos, si permitimos que ese que es el último dique de la legalidad se pierde, el espacio para la arbitrariedad, para el despotismo, pues prácticamente no tiene nivel de contención alguno. Y por eso es que es fundamental, hoy estamos, y perdón que regrese el ejemplo, pero es de actualidad, pero además ilustra claramente el tipo de batallas que tenemos que dar. Hoy este proceso, esos 147 procesos en el tema del aeropuerto, primero se concentraron en un solo juzgado para tratar de generar mayor presión. Después se pervierte, hay una chicanada de la ley desde la Presidencia de la República, instruida a la Secretaría de Defensa para definir como de seguridad nacional una instalación, cuando la suspensión no tiene nada que ver con el funcionamiento del aeropuerto militar, sino del inicio de la construcción de nuevo, y hoy se tiene amenazados a los jueces. Por eso es que ahí, en la defensa del régimen republicano, y cierro este apartado, ahí tiene que estar la compromiso. Y termino con un tema que me parece que ahora es absolutamente importante destacar: la defensa del régimen federal. No es casualidad que el artículo 1 de la Constitución en nuestro país se defina como una república popular, representativa y federal. La discusión de si ser una república centralista, que se vale, hay expresiones así en el mundo donde hay provincias y no Estado, es una decisión política fundamental de este país. Yo diría de las 3 o 4 decisiones políticas fundamentales que están previstas en la Constitución. No es casualidad el nombrezote largo que tienen las entidades federativas como estados libres y soberanos y el nombre que les corresponde. Eso tiene, digamos, un nivel que está en el basamento mismo de todo el orden jurídico. ¿Y por qué lo traigo a colación? Porque desde los primeros días de la administración, primero, se nombraron superdelegados para tratar de cuestionar la autoridad de los gobernadores legítimamente electos, y claro que hay buenos y malos, y esa es otra discusión. En segundo lugar, hubo un proceso de astringencia presupuestaria que tiene hoy prácticamente a todos los estados de rodillas. Si de por sí tienen una situación bastante precaria, hoy no hay estado, y miren, les habla alguien que se utiliza como gobernadores todas las semanas, donde no haya este nivel de astringencia que tiene cara de una obra abandonada, tiene cara de un crédito que se está teniendo que renovar, o tiene cara de una aportación de la universidad que no se realiza, o un equipamiento de la seguridad pública que no se puede completar. Hoy estamos regresando a un neocentralismo asfixiante que quiere concentrar con la bandera de la anticorrupción todas las decisiones y todos los recursos en el ámbito federal. Y finalmente, pues vemos cómo hace apenas 2 días el grupo parlamentario de Morena hace público un amago con declarar desaparecidos los poderes en 2 de los estados que están encabezados por un gobierno que no es del partido del presidente, Guanajuato y Tamaulipas, que curiosamente son los estados, en el caso de Tamaulipas, que ha sido más vocal en las quejas sobre el abandono en el ámbito de la seguridad, y en el caso de Guanajuato, en las restricciones de carácter presupuestario. Más allá de que puedan ser buenos o no los gobernadores, esa es una discusión. Lo que no podemos permitirnos es un regreso a los años 70,
donde ahora con las mayorías parlamentarias que se tienen, se pretenda vulnerar la estabilidad de los estados. Eso es absolutamente inaceptable y en eso tenemos que también estar presentes en el país. Termino diciéndoles que estos que son solamente algunos de los muchos retos que tenemos, pues no les corresponde a otros, nos corresponde a nosotros. No hay muchos que se ocupen de esto. Nos toca como institución y les toca y nos toca en individual. No todos los sectores de la sociedad tienen capacidad, ya no digo de aportación, de organización, sino de entendimiento de la gravedad de esas amenazas. Por eso es que yo los convoco para que no seamos ajenos ante este reto. Esta organización y cada uno personal tenemos que estar presentes con acción para, insisto, apoyar lo que va bien, cambiar lo que se debe cambiar, pero eso sí, preservar los basamentos, los cimientos del sistema, del orden jurídico, el sistema de economía y mercado. Si no lo hacemos, créanme lo que en 5 años podemos tener un país muy diferente y no ciertamente mejor que el que hoy tenemos. Yo les invito a que en el nivel de compromiso que cada uno quiera asumir, ojalá que sea muy grande, sean parte de esta cruzada. El que le alcance decisión para aportar lo económico, bienvenida, pero ojalá que a muchos les alcance para ir mucho más allá de la aportación. Porque créanme, hoy lo que sobran son causas y los que faltan es manos. Ahí los necesitamos. Muchas gracias. Esta institución. Yo simplemente repito lo que son los principios y los valores y a lo mejor actualizo las luchas, pero que tenemos 90 años dando. Se iba a acabar a las 10, si quieren pasar pues, el tiempo, abrimos unas 3 preguntas y para empezar bien, que es acabando a tiempo. Si alguien quisiera hacer una pregunta, pues con muchísimo gusto. Si me pasa una mano, el micrófono, que levantó la mano. Andrés García, seguidor de Asociación de Empresarios Iztapalapa y de Congreso Nacional Ciudadano. Me pregunto yo si Coparmex tiene pensado sus miembros algún paro nacional, porque a mi parecer es mejor cerrar un día, una semana o un mes que perder nuestra empresa. ¿Han considerado esa posibilidad? Gracias. Si hubiera una circunstancia que ameritara una decisión de este alcance, claro que lo haríamos. Miren, una discusión, aprovecho la pregunta para hablar en eso que está inacabada, y yo aquí los convoco a que la acabemos, es cuáles son nuestros irreductibles. A mí me tiene preocupado que estos irreductibles estén un poco difusos. Y cuando discutimos qué no vamos a permitir, llega una decisión y decimos, esta no es irreductible, esto no podemos sobrevivir. Nos surge ya como sector, y es una reflexión pendiente que, aquí lo sabe Emilio, hemos tenido más de un momento en el CSE, porque esa es una tarea de varias comisiones. Tenemos ya que definir con claridad qué luchas sí o sí tenemos que dar. Yo me pregunto, ¿lo que se aprueba en la madrugada es un irreductible o no? La educación. Hoy no lo tenemos claro. No tengamos que esperar una expropiación de un sector, una industria, para decir que ese es el irreductible, ¿no? Porque entonces aún ahí alguien dirá, bueno, es del otro sector, no es el mío. Hoy tenemos que tener gran claridad de cuál es la visión que tenemos como sector. Es algo inacabado, nos hace falta tener un relato claro de cuál es el México al que aspiramos. Lo que ganó el 1 de julio no fue una persona,
no es ningún gran orador, ni es un joven guapo, ni es muy mucho en algo en particular. Lo que ganó es un relato, una visión de país. Una visión que decía que cualquier cosa era mejor que lo que teníamos y que alguien encarnaba eso. Si solamente quienes pensamos diferentes asumimos que ser contra algo nos va a mantener en un rumbo correcto, no es así. Vamos a estar regresando a pelotas de ping pong una y otra vez sin construir una ruta. Hoy el gran reto es definir cuál es la visión del México ganador y reunirnos en torno a esos principios y esas causas y de la mano con ella definir cuáles son los irreductibles. Y entonces sí, cuando se cruce un irreductible, ahí habrá que promover legalmente y eventualmente hasta hacer un paro. No creo yo que es algo que deba hacerse todos los días. Es una medida extrema, si no hasta se acostumbran. Pero además, déjenme decirles, tenemos un gran reto de vertebración, porque hay de nosotros el día que lo convoquemos y que no sale, porque entonces exhibiremos nuestras debilidades. Vacunas. Nos saldrá peor. Entonces, lo que sí coincido y dejo a reflexión es definición del relato, la narrativa de lo que estamos buscando, definición de irreductibles y prepararnos para la acción. Muchas gracias. Acabo una pregunta más. La segunda. Buenos días. Ricardo Herrera, de la Confederación Nacional de Organizaciones Ciudadanas. Y desde nuestra perspectiva, la pregunta sería, ¿qué está haciendo la Coparmex o cómo está influyendo desde el lugar que se tiene en el Consejo Coordinador Empresarial? Vemos que quizás la actual dirigencia del Consejo Coordinador Empresarial viene en contrasentido a las comunicaciones que tiene con el actual Ejecutivo. ¿Qué se está haciendo? Y creo que las acciones se tienen que hacer más pronto. Gracias. Un poco traté de abordar ese tema en mi exposición, pero voy a profundizar un poco más. A ver, cada institución tiene una conformación, tiene un origen, incluso diría una visión de país distinta. El presidente del CC tiene bandas muy estrechas, porque el CC solamente puede hacer aquello que está en el consenso de los dos. Evidentemente, si ustedes trazaran estas dos bandas, de un lado, en el extremo está la Coparmex, que tiene clarísimo que hay que defender principios a toda costa, valores cueste lo que cueste, y que hay que hablar de frente a las cosas. Y hay otras instituciones que por su origen, y luego claramente no estoy criticando eso, tienen que ver con una familia, con la vocación de cada una, están siempre apostadas por el diálogo, por la plática, por pensar que siempre algo se puede arreglar. Y en medio hay un presidente que se mueve según los liderazgos y las visiones de esas organizaciones. Y claro, a ver, pues cada quien tiene su estilo personal. Yo creo que si cualquiera de ustedes estuviera frente a esa organización, pues le imprimiría su propio sesgo, mayor o menor vocalidad, pero es una posición sumamente compleja para quien está al frente. Lo que sí les puedo decir es que las decisiones no se construyen solas. El presidente del CC, como ningún otro, es el que menos se manda solo. Y tenemos intensísimas discusiones orgánicas que normalmente mantenemos en reserva. No hablo de este periodo, de los anteriores, sobre lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer. Seguramente cada uno de nosotros haría las cosas distintas, ¿no? Pues somos individuos. Pero lo que sí les puedo decir es que, como no había visto en algunos años, hay un gran debate abierto y hay una gran capacidad para revalorar temas. Hay una gran vocalidad hacia el interior de los cuestionamientos de los presidentes. Y bueno, también hay visiones dominantes, ¿no? Porque por los liderazgos tenemos distintos orígenes. Lo que pueden estar tranquilos es que la Coparmex nunca se va a quedar callada si algo le parece que es inadecuado. A veces nos
cuesta trabajo no parecer que estamos viniendo. Tratamos de siempre clarificar, a veces no lo conseguimos, pero tengan la certeza que sí hay un claro entendimiento. Yo estoy seguro que si hay una decisión que sea absolutamente inaceptable para el sector, nuestro presidente Carlos Salazar va a ser el primero que va a estar por delante de nosotros y encabezando esa lucha, no tengo duda. Sí tenemos una tarea, y aquí Emilio lo sabe en primera persona porque está en la Comisión Ejecutiva, de definir con más precisión, no es fácil, dónde están esos irreductibles, donde no hay margen para el presidente y para el propio órgano y tenemos que ser absolutamente abocados y utilizar cualquier herramienta a nuestro alcance, dentro de la ley siempre, porque estamos enfrentando una circunstancia que tal vez no había desde 1974. Estamos reescribiendo, dirían los clases, los back to the basics, ¿no? Y actuando en consecuencia. Hoy tenemos al presidente más poderoso, yo digo de los últimos 100 años, algunos no estarán de acuerdo, pero es un presidente que, salvo el presidente Fox, no tiene ninguna presunción de legitimidad. Tiene no la bancada más grande de la historia, pero la bancada más incondicional de la historia sí. Y es el único presidente, el único en los últimos 100 años, que se puede abrogar, ser la génesis de su propio